La historia del cohete Ariane es una saga épica. Una odisea espacial que ha hecho que los europeos se unan, colaboren e innoven para ganar fuerza en la carrera espacial. Me apasiona el espacio, es el trabajo de mis sueños. Engloba ciencia, investigación, industria y tecnología y te permite superarte a ti misma. Es una sensación increíble para todos. Hombres y mujeres de todos los rincones de Europa han logrado dominar las tecnologías para crear uno de los cohetes más fiables del mundo. Esta tecnología supera todos los límites. Trabajando en el campo espacial, te encuentras con un nivel de fracasos mayor que en cualquier otro campo. No se puede ser una potencia espacial sin contar con un acceso completo y autónomo al espacio. Los europeos crearon un cohete que cubriese todas las necesidades y lo utilizan desde hace 40 años todos los países que han querido lanzar satélites al espacio. El espacio es esencial para nuestra vida, para la observación de la Tierra, para la ciencia, la defensa, las comunicaciones. No se puede prescindir de él. Pero la competencia de empresas como SpaceX son una amenaza para las ambiciones espaciales europeas. La supervivencia de toda la aventura Ariane está en peligro. El Ariane 5 no tiene nada que hacer. Es imposible que ese vehículo compita con el Falcon 9 y el Falcon Heavy. Necesitamos un cohete nuevo lo antes posible. ¿Quién ganará la batalla espacial? Veremos las decisiones, los inventos y los sueños que han configurado la saga Ariane y preparado el lanzamiento del futuro Ariane 6. Ariane, la apuesta imposible. En un lugar lejano, en el confín de la cuenca del Amazonas, el lanzamiento del Ariane 5, el nuevo cohete espacial europeo, está en marcha. Se le conoce también como lanzador de carga pesada, ya que su función es poner satélites en órbita alrededor de la Tierra. En el Centro Espacial Guayanés de Kourou todos están centrados en la operación actual, realizar una operación muy difícil y compleja. El despegue es inminente. Clientes japoneses y coreanos del vuelo Ariane 252 han venido a ver la puesta en órbita de sus satélites. Luz Fabreguet, la directora ejecutiva de misiones de Ariane Space, intenta hacer que todos se relajen. Lo más importante hoy son los dos bebés que van a bordo, los dos pasajeros. Utilizaremos el Ariane 5, nuestro lanzador de carga pesada, que normalmente se usa para órbitas geoestacionarias. Pero la presión es tan grande como la apuesta. Hoy se comprobará el resultado de miles de horas de trabajo y cientos de millones de euros. Para esta nueva misión, dos satélites ultramodernos deben ponerse en órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra, cada uno en una trayectoria muy precisa. La primera carga que se liberará será un satélite de telecomunicaciones japonés llamado JCSat-17, con un peso de casi 6 toneladas. El otro satélite es coreano, pesa 3 toneladas y una vez en posición realizará estudios científicos de los mares. Siempre, claro está, que todo salga bien. El vuelo Ariane 252 es otro éxito. En 40 años, Ariane ha llevado más de 200 satélites al espacio. A finales de 2020, el Ariane 5 se convirtió en el lanzador más fiable del mundo, con 91 lanzamientos consecutivos con éxito. Para los europeos, que fueron los últimos en entrar en la carrera espacial, fue un éxito arrebatado por sorpresa a la NASA, su eterna rival, al final de una batalla épica. Si lo ves como una competición, y seguro que ellos lo hicieron, no abandonas la carrera aunque vayas rezagado. También recuerdas la fábula de la tortuga y la liebre. Rusia y los Estados Unidos empezaron pronto en la llamada carrera espacial. Pero siempre ha habido sitio para los que pensaban seguir hacia la meta al paso que fuese.
Así que los admiro por esa decisión. Europa empezó más tarde, pero debo admitir que ha recuperado el tiempo con creces. Podemos estar muy orgullosos de lo que Europa ha hecho en los pasados 50 años. Y la carrera no ha terminado. Se está construyendo una nueva versión del cohete europeo más potente y también más modular para cubrir las necesidades del nuevo espacio y para que Europa pueda seguir como líder gracias a su extrema fiabilidad. La llegada del Ariane 6 es un punto de inflexión para Europa, pero el éxito de los Ariane no siempre estuvo tan claro. Todo empezó en Sudamérica, en Kourou, la Guayana francesa, donde tuvo que construirse un nuevo centro espacial en plena selva. En menos de 2 años, un puerto espacial de 660 kilómetros cuadrados emergió de la selva tropical. El puerto espacial europeo de la Guayana francesa es un lugar muy bien elegido por su gran cercanía al Ecuador, de modo que tiene muy buen acceso a todas las órbitas útiles. Es muy buen sitio para un puerto espacial. Si hasta los estadounidenses envidiaban a los franceses por el centro de Kourou, era porque les daba a los cohetes un pequeño impulso llamado efecto onda. Era un factor clave para el objetivo principal de los europeos, poner cargas en órbita geoestacionaria. Cuando un satélite alcanza una órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra, entonces puede cubrir una zona del planeta en todo momento. Algo idóneo para las telecomunicaciones, solo se necesitan 3 satélites para cubrir todo el planeta. Alcanzar esa órbita distante requiere una gran cantidad de energía para el cohete que transporta el satélite, pero la velocidad a la que la Tierra gira puede usarse como una onda para poner un objeto en órbita, y ese efecto es más potente en el Ecuador. Entre Kourou, que está a 5 grados latitud norte, y Florida, que está a 28 grados, hay un 10% de mejora en el rendimiento y un 50% de mejora respecto a Baikonur, que está a 51 grados. ¿Pero qué podía hacerse con ese lugar tan bueno si carecían de lanzadores de calidad? En 1969, cuando Neil Armstrong pisó la Luna, los europeos sufrieron un gran golpe. Estaban muy rezagados. ¿No sería mejor rendirse? En primer lugar, muchos políticos no creían que tendríamos éxito. Además, los procesos para organizar una cooperación europea eran muy complicados y eso desesperaba a todo el mundo, a mí incluido, la verdad. ¿Podría triunfar un programa europeo en esas condiciones? Para empezar a construir un lanzador potente, los europeos carecían de un elemento clave, un motor propulsor. Un elemento de gran potencia muy difícil de configurar. Los pioneros en ese campo habían sido los nazis hacía 30 años, con su temible programa de misiles V2. El ingeniero alemán Werner von Braun y sus colaboradores, reclutados tras la guerra por Estados Unidos, fueron los primeros en dominar la técnica para superar la velocidad del sonido y llegar al espacio. Francia, por su parte, tras la guerra, reclutó a un ingeniero diferente, Karl-Heinz Bringer, y a unos 30 de sus colaboradores. Los instalaron en el bosque de Vernon, en Normandía, en un lugar secreto, el Laboratorio de Investigación Aerodinámica y Balística. Casi todos los motores de cohetes franceses se diseñaron allí. Un motor es un objeto de gran complejidad, así que requiere gran cantidad de conocimientos y experiencia. La verdad es que casi podría decirse que tienen que haberte estallado varios motores para llegar a entender cómo lograr que no estallen. Pero en un motor de cohete se llevan los materiales al límite y nos enfrentamos a varios efectos contradictorios. En una cámara de combustión, por una parte hay gases que alcanzan los 3000 grados y por otra parte hay líquidos que pueden estar aproximadamente entre 200 o 100 grados bajo cero.
Hay grandes variaciones de temperatura. Y todo funciona a 3.000 revoluciones por minuto y durante varios minutos. Y no puede funcionar más que eso, más que unos 12 minutos. Porque llega un momento en que la presión sobre los materiales es tanta que no pueden aguantar más. O sea que esa tecnología lo lleva todo al límite. Un ingeniero normal no sabría por dónde empezar a buscar soluciones porque parece totalmente imposible. Pero hay que creer en lo imposible. En primer lugar, un cohete debe ser un vehículo capaz de despegar del suelo y escapar a la fuerza de la gravedad. Pero sobre todo es un vehículo que debe acelerar muy rápido para lograr una velocidad crítica de más de 28.000 kilómetros por hora, lo que se denomina velocidad orbital. Ese es el primer obstáculo. Luego, para alcanzar la órbita geoestacionaria, la aceleración debe aumentar más para alcanzar una velocidad de 36.700 kilómetros por hora. La aceleración es muy importante. Para pasar desde cero, o al menos desde la velocidad de rotación de la Tierra, a 10 kilómetros por segundo, se necesita mucha energía, y para eso están los motores de cohete. Para producir la aceleración necesaria, el dúo hidrógeno-oxígeno es el mejor. Su uso a temperaturas extremas, varios cientos de grados bajo cero, es muy complicado, pero resulta muy eficiente. Fue una elección estratégica hecha por los europeos. En Europa somos muy buenos en propulsión criotécnica, es decir, con hidrógeno y oxígeno. Tenemos los motores más competentes del mundo. Los rusos y los americanos son mejores en la propulsión con queroseno. Para ser autónomo en el espacio, el cohete debía poder llevar todo el combustible necesario para los motores. Eso es lo que suele dictar el aspecto de los cohetes y el que sus tanques sean tan grandes. Solo hay que observar los enormes tanques creados para el futuro nuevo gigante de la NASA, el SLS. El sistema de lanzamiento espacial se diseña para las futuras exploraciones de la Luna y Marte. Con una altura de 120 metros, el doble que el Ariane, el SLS será el mayor vehículo lanzador de la historia. En general, lo que se ve por fuera en un lanzador es un conjunto de tanques, enormes tambores llenos de propelente, lo cual lo diferencia de un camión cisterna, porque los lanzadores consumen el propelente a medida que viajan. Es como si el camión cisterna utilizase lo que almacena para alimentar su motor, pero el camión lleva un depósito detrás, y el equivalente a eso son las etapas del cohete lanzador. Y cuando los depósitos se vacían, se desprenden. El cohete entonces es más ligero y puede ir más rápido. En el momento del despegue, los camiones espaciales tienen todos sus depósitos incorporados. Los cohetes son muy pesados. Por ejemplo, el Ariane 5 tiene una masa de unas 800 toneladas en despegue. Eso equivale a unos 20 camiones articulados. Para que el Ariane 5 despegue y acelere como debe, esas 800 toneladas tendrán que superar 7 veces la velocidad del sonido en menos de 2 minutos. Con una aceleración tan descomunal y esa enorme velocidad, es fácil entender lo difícil que es alcanzar la órbita terrestre. Los motores que permiten salvar semejantes obstáculos son la esencia de una carrera espacial. Y para prepararse para el futuro, la nueva generación de Arianes tendrá que recurrir a la tecnología, remodelando y reinventando a fondo los motores por expertos en cohetes que aún siguen trabajando en Normandía. El motor en sí, con menos de 4 metros de largo, es parecido a una sección de una planta nuclear.
Su objetivo principal es la potencia. Es la Fórmula 1 del espacio. En cierto modo, es una pena tener un motor Fórmula 1 que solo funciona durante 600 segundos, pero está hecho para eso. Además de ese nuevo motor en torno al que se construye el Ariane 6, otro motor más pequeño llamado Vinci y diseñado para la etapa superior tiene una característica única: puede reencenderse. Eso cambiará muchas cosas. Podremos realizar misiones muy complejas. Podemos poner primero un satélite en órbita, luego encender de nuevo el motor Vinci y poner otro satélite en otra órbita. Y sobre todo, podremos reencender el Vinci otra vez y así sacaremos de la órbita la etapa superior. Esa etapa no se quedará en la órbita operativa, no contaminará el espacio. Es un detalle crucial y el Vinci nos permite hacerlo. Ese nuevo motor europeo, reencendible en órbita, hará que el Ariane 6 funcione a un nivel sin precedentes. Eso subraya lo mucho que la historia de la exploración espacial se basa sobre todo en la inventiva y la maestría de esos motores tan complejos. Salvar esos obstáculos técnicos siempre ha sido una aventura en cualquier época. Y desde luego lo fue a mediados de los 60, hace más de 50 años, cuando los estadounidenses superaron al resto del mundo con los enormes motores Saturno V dentro de los míticos cohetes del programa Apolo. Se deja una bandera estadounidense en la Luna. Y como no hay viento ni llueve en la Luna, esas huellas permanecerán durante siglos. Tras el triunfo del Apolo 11, los europeos, estancados por los fracasos de sus cohetes, se fueron acercando más a los estadounidenses, que insistían en que no tenía lógica que los europeos fuesen solos al espacio. La teoría estadounidense casi logró triunfar, hasta que pecaron de soberbia, lo cual tendría graves consecuencias. Desde 1963, Francia y Alemania Occidental habían trabajado juntas para crear los primeros satélites de telecomunicaciones geoestacionarios. El proyecto dio como resultado el satélite Symphony A. Al no tener un vehículo lanzador propio, los europeos recurrieron a los estadounidenses. Cuando les preguntamos a nuestros homólogos estadounidenses si podían llevar el Symphony a la órbita y les dijimos que podríamos usarlo con fines comerciales, se negaron a hacerlo si no renunciábamos a su uso comercial. El espacio ya era por entonces una oportunidad de negocio. Así que, ¿por qué iban a lanzar los americanos un satélite de telecomunicaciones para los franceses y alemanes cuando ellos ya tenían satélites listos para alquilárselos a los usuarios europeos? Por entonces las telecomunicaciones estaban organizadas a nivel internacional. Había una ONU de las telecomunicaciones llamada Intelsat, una organización mundial en la que los estadounidenses estaban en mayoría y les dijeron a los franceses y alemanes: no podréis competir con Intelsat. Ahora todos los países tienen satélites propios, pero antes no. En diciembre de 1974, los estadounidenses impulsaron sus condiciones y su lanzador despegaría de Cabo Cañaveral con el Symphony A en su bodega. El primer satélite europeo geoestacionario de telecomunicaciones fue puesto en órbita con éxito por los estadounidenses. Muchos de los protagonistas del programa espacial europeo lo vieron como un trauma difícil de superar. Fue una negación de acceso a una nueva dimensión que nadie pudo aceptar. Creo que el episodio del Symphony aceleró la voluntad europea. Pero la voluntad ya existía. No puedes ser una potencia espacial sin contar con un acceso al espacio autónomo y completo. El Grupo Espacial Europeo era solo una sombra de sí mismo cuando la Conferencia de Bruselas de 1973 aprobó el proyecto del cohete europeo llamado L3S, uniendo a ingleses, alemanes, italianos, españoles, holandeses y daneses. Y con ese paso crearon la Agencia Espacial Europea, el equivalente europeo de la NASA.
Pero su nuevo gran proyecto, el L3S, tenía un nombre poco atractivo. Se sugirieron otros como Vega o Stella, pero también eran nombres de cervezas alemanas o belgas, así que al final se eligió Ariane. El lanzador Ariane se compone de 3 etapas: una sección de equipamiento y un morro cónico. Con el Ariane, los europeos empezaron a tener fe de nuevo. Podrían conseguir un lugar en la carrera espacial. Sobre un centenar de ingenieros se pusieron a la tarea de alcanzar a los estadounidenses y esta vez había un órgano rector al mando. Frédéric Dallest, Roger Viñeles, Yves Sillard y un grupo de ingenieros marcaron el camino e impulsaron unas reglas y procedimientos industriales comunes. El sueño espacial europeo se había hecho realidad. El 15 de diciembre de 1979, 10 años después del fracaso del Europa 1, el primer cohete Ariane apuntaba hacia el cielo. El cohete europeo de la última oportunidad, cuyo primer vuelo, el L-01, estaba a punto de realizarse. Hubo lo que en la jerga se llama un aborto. Los motores se encendieron, pero una anomalía en un sensor provocó un corte de energía. La cuenta atrás empezó de nuevo 10 días después, como regalo anticipado de Navidad. Kourou, 24 del 12 del 79, primer despegue exitoso del Ariane 1. Esta vez, el Ariane 1 despegó con toda la potencia de sus motores Viking y todos sus componentes funcionaron bien. Aunque los creadores del Ariane confiaban en sus conocimientos, no podían haber previsto el éxito posterior. No creímos que el programa Ariane fuese a tener tanto éxito. Confiábamos en cumplir con lo requerido porque éramos muy ambiciosos, pero no estábamos seguros de poder cumplir esas ambiciones. Su inseguridad fue aún mayor porque en cuanto el Ariane 1 despegó, se enfrentó a la dura realidad de competir en el mercado de los satélites. Todavía era un sector joven, pero crecía rápido. Para hacerse un hueco, el inexperto Ariane necesitaba no solo una estrategia técnica, sino también comercial para evitar que lo viesen como una estrella efímera. Para atraer clientes, se creó una empresa comercial privada llamada Ariane Space, una primicia mundial. Sin advertirlo los estadounidenses, todo sucedió muy rápido después de eso. En menos de 5 años, ese inusual consorcio logró acaparar casi el 80% del mercado comercial mundial de los satélites. No creo que muchos en los Estados Unidos prestasen gran atención al tema. El negocio de los lanzamientos espaciales es muy arriesgado, es muy exigente. El índice de fracasos es muy grande en el primer lanzamiento de cualquier vehículo nuevo. Así que no creo que muchos los tomasen en serio. Pero siguieron trabajando y con el paso de los años se convirtieron en un vehículo muy fiable. Y en la década de 1990, los europeos lanzaban la gran mayoría de los satélites comerciales del mundo. Pero para mantenerse en la carrera, los lanzadores no podían permitirse ni un respiro.
El Ariane 1 debía transformarse sin demora. Eso fue lo que dio empuje al nacimiento de una serie de hermanos creados con rapidez para el Ariane 1, el Ariane 2, 3 y 4. Los ajustes del Ariane 3 y 2 fueron muy sencillos. En realidad, el Ariane 3 voló antes que el Ariane 2. Como derivados eran similares al Ariane 1, pero el gran golpe maestro fue el Ariane 4. Para Ariane Space, la cuarta encarnación del Ariane fue un verdadero éxito. Con sus diversas combinaciones de propulsores auxiliares de potencia variable, era un lanzador versátil adaptable a todos los clientes cuyos satélites crecían año tras año. Aunque el Ariane 4 se convirtió en el cohete estándar para los constructores de satélites, su posición seguía siendo frágil. Los competidores estaban cerca. Le faltaba algo que le permitiese ser un líder duradero. Era demasiado caro. Cuando creamos Ariane Space, nos enfrentamos a un gran dilema. La industria estadounidense se beneficiaba de pedidos del gobierno muy lucrativos. No ocurría lo mismo en Europa. No conseguíamos ser competitivos. Así que se me ocurrió la idea, pese a que hubo reticencia, porque sería difícil, de lanzar 2 satélites comerciales de forma simultánea. Sería más eficiente compartir los costes de producción de los lanzadores y la construcción de plataformas. Los europeos se dispusieron a lograr ese objetivo en la primavera de 1978. Idearon el SILDA, un dispositivo dual de lanzamiento. Otra apuesta sorprendente. ¿Cómo podrían lanzarse 2 satélites al mismo tiempo? No sería sencillo. Por eso se inventó una estructura de apoyo en forma de copa. Uno de los satélites se colocaba dentro de ella y el otro se cargaba encima. El problema era que, una vez en órbita, los 2 satélites debían separarse. Así que tuvimos que inventar algo para separar la estructura. Primero se liberaba el primer satélite. A continuación, se soltaba la estructura en forma de copa, asegurándose de que no chocase con el primer satélite que acababa de liberarse. Y luego, poco después, se soltaba el segundo satélite. Fue una primicia mundial y funcionó a la perfección. Desde entonces se ha ido mejorando y se ha convertido en estándar. Aún funciona ahora en el Ariane 5 y pronto en el Ariane 6. Y así, los Ariane se convirtieron en los principales lanzadores mundiales de satélites. De forma inesperada, lograron configurar el sector hasta tal punto que hoy el Ariane es indispensable incluso en el campo de la exploración espacial. Aún así, hay que pelear por cada contrato nuevo. Cada año en Washington, Ariane Space monta su puesto en la Feria del Sector Satelital, el gran mercado mundial espacial. Los que quieren seguir en la carrera no pueden faltar. Para aprovechar que acuden tantas personas importantes del negocio espacial, el pequeño equipo de Ariane Space trabaja para organizar tantas reuniones y sesiones estratégicas como sea posible con los operadores de satélites. La fecha de entrega es lo que cuenta, porque si no, les costará 4.000 millones de dólares. Aquí hay en juego más que simples tratos comerciales. Toda la aventura Ariane depende de que esos contratos se firmen. En una cafetería discreta, lejos de los curiosos del sector, se charla discretamente sobre un gran contrato de lanzamiento de satélites. Si ponemos atención, quizá captemos el nombre del competidor al que se enfrenta Ariane. ¿Seguro que deben lanzar en 2022 y no en 2023? Para entender mejor las reservas que puedan tener entre SpaceX y nosotros... Se ha revelado el nombre. SpaceX está en boca de todos y centra la atención de todo el mundo. Es el nuevo competidor agresivo que ha sacudido el mercado espacial mundial y ha puesto a Ariane bajo presión.
Desde hace unos años, la competencia en la carrera espacial ha cambiado totalmente. Igual que Estados Unidos no vio venir al Ariane, Europa no prestó atención a la nueva generación surgida de la revolución digital en Silicon Valley. En California estaban pasando cosas con Elon Musk y SpaceX, que consiguieron ofrecer lanzadores más baratos y mejorables, aunque aún no hablaban de que fuesen reutilizables. Pero esas pequeñas señales desde California no se tomaron muy en serio. Por entonces se pensaba que no sería una startup digital que no sabía nada del negocio del espacio la que revolucionaría el sector que se basaba en la ciencia, la investigación y la industria. Sin embargo, en cosa de una década, varias startups de la revolución digital entraron con su inconformismo en escena hasta el punto de cultivar, en el caso de Elon Musk, fundador de SpaceX, una personalidad de estrella de rock, algo que nunca se había visto en el ambiente contenido de la industria espacial, y no solo aspiraba a tener un papel secundario. Febrero de 2018, SpaceX procedió al lanzamiento inaugural de Falcon Heavy, un mastodonte de alta tecnología que marcó el regreso de Estados Unidos al centro de la conquista espacial. Y el resto del mundo observó asombrado a medida que cada etapa del cohete regresaba a tierra o al mar. Saltaron todas las alarmas. SpaceX parecía haber salido de la nada con nuevos vehículos lanzadores hechos en tiempo récord. Era el nacimiento del nuevo espacio. Casi totalmente reutilizables, orientados tanto a vuelos tripulados como al lanzamiento de satélites, y ofrecían el mismo nivel de rendimiento que los Ariane, pero a casi la mitad de precio. 10 años antes, SpaceX había sido una desconocida, igual que lo había sido Ariane cuando empezó. Hola, bienvenidos a SpaceX. Estamos en el vestíbulo. Ahora está muy blanco, pero pronto llegarán algunos elementos muy atractivos que lo harán menos blanco. Nos preparamos para soldar las piezas cilíndricas para crear un tercer tanque, que será el primer tanque volador. Las historias de éxito tienden a olvidar las dificultades surgidas al principio. Aún así, Elon Musk y sus equipos tuvieron bastantes accidentes antes de conseguir órbitas sin problemas. Dice la leyenda que fue en el último intento, financiado con dinero del propio Musk, cuando todo salió bien. Lo cierto es que en el negocio espacial se dan muchísimos más fracasos que en cualquier otro campo. No hay nada peor que temer al fracaso, porque si lo haces, te niegas a aceptar el progreso. Conozco todos los inconvenientes, era director de lanzamiento. Conocíamos todos los motivos por los que no lanzar el Ariane. Y no lanzarlo sería el mejor modo de no fracasar, pero tampoco llegaríamos al espacio. Así que no hay que temer al fracaso. Sin él, no hay progreso. En 1981, la NASA no dudó en arriesgarse con su legendario cohete tripulado reutilizable llamado Transportador Espacial. También capaz de llevar satélites en la bodega, el transbordador sacudió por completo la carrera espacial y, por supuesto, el destino del Ariane. Cuando el Columbia, el primer transbordador, regresó a Tierra, aterrizando suavemente como un enorme planeador, todo el mundo se quedó atónito. Todos los demás programas espaciales se quedaron obsoletos al momento. Cuando el transbordador apareció en escena, nos quedamos impresionados. Era un aparato soberbio.
Lo que nos fastidió fue que todos nos decían, seguís con el Ariane 1, un vehículo anticuado, cuando otros van al espacio con sus mejores galas. Lo vuestro es ridículo. Oímos muchos comentarios así. Los americanos tenían tanta confianza que lo apostaron todo al transbordador y abandonaron los vehículos lanzadores clásicos. Pero fue una aventura compleja y costosa. Solo se hicieron unos pocos lanzamientos cada año. Y lo que es peor, el transbordador resultó ser inestable y frágil. El 28 de enero de 1986, una explosión iluminó el cielo de Florida. El transbordador Challenger estalló y su tripulación pereció con él. Fue un episodio inolvidable y traumático en la historia espacial estadounidense y mundial. Tener solo un vehículo lanzador no fue una buena estrategia. Aunque el transportador era estupendo, también podía fallar. Y entonces, si no tienes otra cosa, te quedas sin nada. Así que los europeos vieron que los vehículos no reutilizables aún eran útiles, pese a que los Estados Unidos construían y utilizaban el transportador. Y resultó que tenían razón. Ese histórico punto de inflexión tuvo cierta ironía. La desgracia del transbordador despejó el horizonte para el Ariane. 5, 4, 3, 2, 1. El Ariane cubrió el hueco. Fueron los años dorados. Tuve la suerte de ser el presidente de Ariane Space durante el periodo en el que los Ariane fueron los número 1. Cuando nos reuníamos en conferencias en Estados Unidos, me decían que era un mago porque les asombraba que todos los satélites estadounidenses los transportaran los Ariane y que no hubiese alternativas por entonces. Confirmando ese buen momento, el Ariane 5 concluyó su fase de desarrollo y sustituyó al Ariane 4. Era un Ariane nuevo e imponente que podía llevar cargas de 6 toneladas a la órbita geoestacionaria, el doble que el Ariane 4. Attention pour décompte final. 5, 4, 3, 2, unité, feu. Tras solo 37 segundos, el primer vuelo del Ariane 5, el V501, se convirtió en un desastre. Un fallo del programa informático ordenó un brusco cambio de dirección. Fue un cambio innecesario y erróneo e hizo que el lanzador se autodestruyese. Todos se quedaron perplejos. Un primer vuelo fallido puede hundir todo un programa, porque nada se ha probado a fondo. La duda se propaga, los políticos se enfadan y ruedan cabezas. Tras el vuelo 501, el Ariane casi muere. Los 18 meses siguientes fueron muy difíciles. Por supuesto, supimos enseguida qué había pasado y cómo rectificarlo. Pero dijimos, si puede pasar eso, también puede pasar eso otro. Así que volvimos a revisarlo todo. Y después el 502 fue muy bien, el segundo vuelo en septiembre de 1997. Tras ese vuelo con éxito, el nuevo cohete europeo volvió al espacio con elegancia. Primero con el lanzamiento de prueba de una cápsula.
Después, multiplicando misiones con satélites, con cargas cada vez mayores y a órbitas distintas. Incluso logró la hazaña de lanzar la sonda Rosetta, que aterrizó su módulo Philae 10 años después en el cometa Churyumov. La confianza había vuelto y los ingenieros quisieron ir aún más allá. El 11 de diciembre de 2002, el primer Ariane 5 capaz de llevar una carga de 10 toneladas, el Ariane 5 ECA, iba a lanzarse. Por entonces era el cohete más potente del mundo. Llevaba 2 satélites de telecomunicaciones franceses con un valor de 630 millones de euros. Poco a poco pusimos a punto el Ariane 5 para volar de nuevo y ganamos confianza. Empezábamos a consolidar su posición en el mercado comercial. Teníamos una buena lista de pedidos. El Ariane 5 ECA estaba en camino y todo pintaba bien. Y entonces el fallo. 23h21 heure de Paris hier soir. Suite à une anomalie dans le circuit de refroidissement, une forte perturbation agite le moteur Vulcain. 7 minutes et 35 secondes après son décollage, les responsables du centre guyanais de Kourou décident la destruction du lanceur, provoquant la perte des 2 satellites qu'il transporte. En nombre de Ariane Space y de todos nuestros socios, quiero disculparme con nuestros clientes Eutelsat y el CNES. Como todos saben, en esto hay muchos riesgos y momentos como este son un cruel recordatorio de ello. Europa no podía permitirse perder el Ariane. Todos los equipos trabajaron a fondo para ayudarlos a superar la mala racha. Hacia finales de 2003, tras muchos meses de trabajo duro, el nuevo y superpotente Ariane 5 regresó a la plataforma de lanzamiento. Los errores del principio se habían corregido. El Ariane 5 era una estrella nacida del sufrimiento, un dolor grabado en la mente de todos con efecto duradero. Por primera vez en su historia, en vez de repetir su exitosa política de intentar ir un paso por delante, Ariane se durmió en los laureles. Se tardó mucho tiempo en alcanzar un consenso en Europa para permitirnos crear un nuevo programa Ariane 6. El riesgo había sido tan grande y los responsables políticos se lo habían tomado tan mal que no quisimos dejar que los ingenieros lo destruyesen todo por emprender una nueva aventura. Aunque ganes, no es para siempre. No hay una línea de meta, hay que seguir corriendo, seguir innovando, seguir mejorando. Si no sigues corriendo, otros te van a adelantar. El trauma de los primeros días caóticos del Ariane 5 paralizaron la innovación europea. En cuanto al mercado de los satélites, se diversificó todavía más, desarrollándose en direcciones opuestas. Por otra parte, surgieron pequeños y ligeros satélites ultramodernos de propulsión eléctrica, pero también un gran número de satélites aún más pequeños, tales como el Sistema de Navegación Europeo Galileo, lanzado en constelaciones. Y luego estaban los satélites de telecomunicaciones geoestacionarios que siguen presentes y no se reducen en tamaño. Responder a esa amplia variedad de misiones con un solo lanzador como el Ariane 5 se ha vuelto imposible. El Ariane 5 no tiene nada que hacer. No lo digo por fanfarronear, pero es imposible que compita con el Falcon 9 y el Falcon Heavy. Así que yo en el lugar de Ariane apoyaría la creación de un Ariane 6. Sería lo más acertado. La siguiente versión del Falcon 9 podrá bajar los precios. Si el Ariane no puede competir con el Falcon 9 actual, tampoco podrá hacerlo con el siguiente. Para enfrentarse a Elon Musk, todo debía cambiarse y reinventarse. Ariane no tuvo más remedio que remodelarlo absolutamente todo. Examinamos el principal problema que había que resolver.
Queríamos algo que costase la mitad, a la vez que con gran rendimiento y más flexible. Sopesamos qué podíamos hacer con nuestro presupuesto. Lo cambiamos todo y conseguimos reconciliar espacio y gran industria que fabrica a gran escala, pero no tiene los mismos problemas de fiabilidad que nosotros tenemos. Porque cuando un coche se avería, llamas al taller. Es un poco más difícil cuando un avión se avería, pero por lo general da la vuelta y aterriza. ¿Y un cohete? La más mínima pieza puede hacer que falle y se pierda, junto con la carga, que cuesta cientos de millones de euros. De modo que el mensaje que intenté transmitir fue que más barato implicaba más fiable, porque más barato es más fácil de hacer. Y cuando es fácil de hacer es más ergonómico, puede montarse con más facilidad y así hay menos errores. Junto con la nueva fábrica en Le Mouron, al oeste de París, otros 13 lugares europeos forman parte de la transformación industrial del Ariane. Uno de ellos está en Bremen, en el norte de Alemania, donde, al igual que en Francia, una joven generación de ingenieros está al frente de este renacimiento tecnológico. Cuando trabajas en este edificio y tienes contacto diario con los materiales que hay aquí, puedes ver el progreso. Lo vemos con nuestros propios ojos, la primera etapa superior del Ariane 6 tomando forma. La idea es coger innovaciones y procesos avanzados de la industria automovilística y aplicarlos al sector astronáutico. Uno de los grandes cambios es el trabajo totalmente digital. Usamos tabletas en el proceso de integración y toda la información de las últimas etapas está en pantalla, sin tener que recurrir al papel. Son algunos de los principios tomados de la industria 4.0 que intentamos aplicar a la producción del Ariane. El Ariane 6 es un cohete nacido de la revolución digital. Eso ha permitido la producción más rápida de la historia del Ariane. Los equipos trabajan en paralelo en el diseño de un motor nuevo y revolucionario llamado Prometheus, que se construirá principalmente con impresión 3D en metal y que será reutilizable. El nuevo motor es una prioridad urgente y permitirá que el Ariane 6 llegue lo antes posible al mercado. En resumen, el Ariane 6 es como un Ariane 5 industrial, pero tan modular como el mítico Ariane 4. Menos de 7 años después de los primeros diseños, el Ariane 6 ya está en producción. 2020 fue un año clave, y aunque el Ariane ha perdido algo de terreno, todavía sigue en la carrera. El Ariane 6 no podrá mantener sus promesas a no ser que posea una infraestructura tan moderna como la de SpaceX. Por eso el puerto espacial de Kourou alberga desde hace 5 años un enorme nuevo lugar en construcción, en la zona de lanzamiento del cuarto Ariane. Ese nuevo complejo constituye la mayor ruptura con las prácticas tradicionales de Ariane. Todo del proceso de montaje de Ariane se ha transformado. Al anochecer, el buque contenedor Tucan llega al estuario del río Kourou y libera su carga. Esta noche en concreto, el enorme contenedor que alberga el Ariane 5 lleva algo más al lado. Siguiéndolo en su viaje hacia el espacio viene un extraño segmento blanco de cohete. Es una maqueta del impulsor que irá unido al Ariane 6. Habrá 4 maquetas como esta para representar a los 4 impulsores. Vale, aquí ya estamos preparados. También hay una maqueta de la etapa central y una de las etapas superiores donde se alojan los satélites. Esto nos permite reproducir el lanzador. Lo hacemos para probar la línea de montaje del Ariane 6 aquí en Kourou, para comprobar que todo se monte de forma correcta y optimizada. Y también para garantizar que cuando recibamos las piezas reales sabremos qué hacer con ellas y cómo montarlas sin dañarlas. Dale un poco más.
Las primeras maquetas de los impulsores ya están colocadas. Un armazón de acero permite simular la etapa central del futuro cohete. La mutación industrial del Ariane ha traído una revolucionaria transformación de su montaje final y el lugar de lanzamiento. Mientras que antes los lanzadores se montaban en vertical y se llevaban muy despacio a la plataforma, desde ahora para el Ariane 6, tanto la preparación como el viaje se harán en horizontal. Solo cuando el cohete esté junto al mástil de lanzamiento se pondrá en posición vertical. La estructura de servicio de 90 metros de alto se desplazará sobre raíles. 7.000 toneladas, el equivalente a la estructura de metal de la Torre Eiffel, se apartarán después del cohete. Este proceso se ha reconfigurado y reducirá tanto la duración como el coste del lanzamiento. Además de la nueva plataforma de lanzamiento, todo el puerto espacial de Kourou se ha transformado para acomodar el nuevo Ariane y junto con ello preparar la nueva fase en la batalla de la carrera espacial. Ahora somos más independientes que nunca, lo cual nos da libertad para cumplir nuestros sueños y ocupar un lugar en la exploración espacial. Lo que Europa ha alcanzado en el espacio demuestra que Europa trabaja en el espacio. Me parece vital hacer una gran inversión en el espacio. Hacerlo es invertir en el futuro. Ariane ha llegado muy lejos en 40 años. Año tras año, el sueño espacial europeo se ha hecho realidad gracias a la serie de cohetes Ariane. Esas máquinas increíbles, llevadas a cotas inimaginables, han abierto un glorioso camino hacia el espacio para Europa y constituyen uno de los mayores éxitos del viejo mundo. Para que Europa continúe en la carrera, el sexto Ariane pronto estará listo para lanzarse y con ese cohete seguirá escribiéndose la Odisea. Yeah.